Civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa, Gestión Social. Los saludamos en este jueves 19 de septiembre de 2013. Este programa lo hacemos ustedes donde estén, con sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones. Y aquí en cabina, con nuestro gentil invitado del día de hoy, Ernesto Pirch. Buenas tardes. Ustedes lo conocen porque él forma parte de esta planeación que tenemos aquí en Gestión Social. Él es, como ustedes saben, doctorante en Administración por la UNAM. Y el día de hoy te queremos pedir que hablemos del tiempo y de algo muy, muy especial, que ojalá lo podamos convertir en un hábito los seres humanos. Ordene su vida, lleve una agenda. Sí. Es el título del programa el día de hoy. Mira, vamos a ver. Y ahorita aprovechamos, estamos a las presentaciones. A ver, se abre la puerta. Bueno, ahorita vamos a ver. Yo creo que el tema del tiempo es un tema que tiene que ver Adelante, Gerardo. Adelante, pásale, por favor, siéntate, Gerardo. Hola. Ahí puedes dejar la chamarra si gustas. Sí. Qué bueno que llegaste, porque yo sé que vienes desde Xochimilco. Nada fácil, Gerardo Carrillo. No, todo fue muy sencillo hasta cruzar Insurgentes. Eso. Pero por cruzar Insurgentes fueron pues 12 minutos más o menos. Muy bien. Fíjate, Pero 12 minutos. Y estamos a unas cuadras, a 6 cuadritas de Insurgentes. Me iba a hablar Jesús o no me va a llamar. Pero ya llegué. Bueno. Bienvenido. Y fue safe. Y sabes que no te quise enviar mensaje o hablarte porque dije, vienes manejando, ¿para qué te distraigo? Mejor no, ya habíamos acordado. Me paré 12 minutos para cruzar Insurgentes. Sí. La vuelta de rueda. Ernesto Pirch, ahorita ya lo presenté. Él es uno de nuestros invitados el día de hoy. Él es doctorante en Administración por la UNAM. Y el tema con él el día de hoy es: ordene su vida, lleve una agenda. Gerardo Carrillo es un excelente amigo nuestro también, como lo eres tú, Ernesto. Gracias. Y además contigo hemos vivido experiencias cuando fuiste funcionario público en Iztapalapa en la parte de la cultura, que es el tema que vamos a pedirte que abordemos, de cultura e identidad. Pero para entrar en materia, porque vamos a encontrar puntos coincidentes en el tema de la cultura con Ernesto, pedirte que nos hables sobre esta definición del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Me voy a excusar acudiendo a San Agustín, A ver. que decía que si le preguntaban que el tiempo no sabía, pero el resto del tiempo sí sabía. Y yo creo que todos entendemos que el tiempo está ahí, que el tiempo es un fluido, Sí. que el tiempo es un continente, es un fluido en el que transcurren los sucesos, todos de la naturaleza, que es mucho antes del ser humano, que es este pequeño tramo en el que cada uno de nosotros habitamos en lo que llamamos la vida, y que va a seguir por mucho espacio. Sí. Este fluir viene para nuestra idea, para nuestra concepción, para lo que nosotros pensamos que es este asunto del tiempo, del pasado hacia el futuro. Y en este estricto sentido, el presente es solo el instante que vivimos. Sí. Por tanto, si yo digo la palabra presente, cuando me la estoy imaginando, estoy viendo que llegará el momento de decir presente. Y estoy en el punto en el que ese momento es un futuro. Cuando digo la palabra presente y termino de decirla, ya pasó ese momento y forma parte del pasado. El pasado, cierto. Entonces, el condenado presente no podemos entenderlo como la fracción de segundo en que algo sucede, sino este espacio del continente en que alguna forma de actuación de vida se da. Entonces, el presente actual pues es este año, o el presente actual puede ser esta semana. Y en estricto sentido, el presente es entonces el instante. No vamos a reñirnos
con la idea de qué es un poco más o un poco menos. Pero entonces el tiempo es un continente y nuestra vida es un contenido de ese continente. Existen solo dos tiempos reales que fueron creados por la naturaleza como resultado de la creación del mundo. Déjame explicarte. Todos aceptamos, porque los científicos nos han dado base suficiente para creerlo, que hubo una primera gran explosión, llamada el Big Bang, en el que de una masa concentrada de sustancia, de materia, por acción de alguna voluntad, y entonces ahí aparece Dios, estalla aquello, y la fuerza del estallido crea una serie de energías. Estas energías están muy presentes cuando vemos que los trozos de aquella acumulación de materia siguen encendidos. Nuestro trozo más pequeño se llama Sol y tiene una serie de energías caloríficas y lumínicas, pero también magnética. Entonces el Sol se atrapa a la Tierra y a otros planetas que giramos alrededor de él, que nos queremos ir por una fuerza centrípeta, que nos alejamos del centro y este nos controla. Sí. Y hemos dado vueltas al Sol, nosotros la Tierra, miles de millones de veces. Darle la vuelta al Sol lo llamamos año. Y lo llamamos año porque si nunca hubiese un cambio, a lo mejor no percibiríamos en qué consiste la etapa de esta elipse. Pero conforme la posición de la Tierra con respecto al Sol y la vuelta elíptica nos da en nuestro planeta Tierra a veces un poco de frío, a veces un poco de calor. Entonces sabemos que se repiten lo que llamamos estaciones, así lo llamamos nosotros, y eso lo consideramos como un año. Este fenómeno de que un pedacito, una estrella que por cierto ya se apagó por fuera, que somos la Tierra, y los planetas que circundan a la gran estrella Sol, que luego no es tan grande, es de las estrellas más pequeñas que hay entre todas las estrellas, hay unas muchísimo más grandes, Alfa Centauro por ejemplo. Pero nosotros, la Tierra, somos una estrella que se apagó hace miles de millones de años. Y sabemos que se apagó porque por fuera obviamente estamos nosotros vivos, está la vida, y en el centro todavía está el magma caliente y los volcanes nos prueban a cada rato. Este proceso de enfriamiento tiene una razón del tamaño de la Tierra, ¿no? Se apagó más rápido que el Sol, se va a apagar en no sé cuántos miles de millones de años, entonces no tenemos peligro de que ni tú, ni sus nietos, ni mis chosnos se puedan quejar de que se va a apagar el Sol. Eso no va a pasar. Chosnos. Chosnos se dice, sí. A ver, Chosnos. platica esa palabra, porque tú nos Chosnos. muestras aquí de cosas muy interesantes. No, pues la genealogía dice que hay para abajo Sí. el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el chosno, chosno 1, chosno 2. Ah, ya. Y para arriba está el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el chosno. Sí, sí. Fíjate que yo tuve la gran ventaja de tener en vida a mi bisabuelo paterno. Uy, qué bien. Y él tuvo tataranietos. Era un privilegio, de veras. Claro, mi primo se casó bien jovencito, entonces hizo tatarabuelos a mis bisabuelos. Cuando los seres humanos nos casábamos muy jóvenes, y muy jóvenes nos casábamos a los 18, 20, Sí, y teníamos hijos sí, casi sí. de inmediato, un hombre de 80 años tenía un hijo de 60, Sí, sí, un nieto sí, de 40, un bisnieto de 20 y un tataranieto de 0, ¿no? Sí. Chosnos, fíjate, qué interesante es el enriquecimiento del lenguaje. Gracias. No, pues con la academia enfrente tienes que defenderte. El doctorante, que- Tienes que defenderte. Interesante. No, pero yo soy UNAM y él es UAM, entonces tienes que marcar las diferencias. Así es. No, pero déjame regresar al Sí, tiempo. sí, por favor. El tiempo del año queda entonces, tras una fuerte, queda establecido. Sí. Entonces nos queda este otro fenómeno de que la Tierra, al quedar atrapada por el Sol y quererse retirar, empieza a girar. Gira sobre un eje. Sí. Y este giro del eje es muy constante. Varía unas milésimas de milímetro cada no sé cuánto tiempo. Y este espacio en el que la Tierra en su giro presenta y deja de presentar uno de sus puntos frente al Sol para dar una circunferencia a sí mismo y volver a estar en esta posición en que ve nuevamente el Sol está constante, lo hemos llamado el día. Y los días se repiten el uno tras el otro y el uno tras el otro. Los poetas tienen razón, el día siguiente vuelve a salir el sol y las rosas vuelven a florecer en primavera. Sí. Y estas son las únicas dos constantes reales de tiempo que existen. Es las únicas dos, porque son físicas, porque son galácticas, porque no hay forma de alterarlo. El ser humano, con su enorme capacidad intelectual,
y tecnológica y lo que quieras, la ciencia, no podrán jamás llegar al punto de detener a la Tierra frente al Sol. Y estas dos constantes entonces son el tiempo. El tiempo en el sentido de que cuando el ser humano nace, y deja entonces decir cómo nace el ser humano. Primero, la Tierra gira, se seca. Y tenemos un fenómeno único hasta ahora conocido con nosotros, con agua y atmósfera. Agua no es lo único que necesitamos, es atmósfera. Es una capa muy delgadita que está alrededor de la Tierra. Tan delgadita que si ponemos una Tierra de 10 centímetros, la atmósfera es 1 milímetro, cuando muy grande. Es muy poquito. A la hora que se seca nuestra estrella, en las arrugas se concentra este líquido conocido como agua. Y alrededor queda la atmósfera. Y a través de miles de millones de veces de girar la Tierra alrededor del Sol y sobre sí misma, sucede que en esta presencia del giro, la cuenca del agua y la presencia del aire, el agua golpea con las olas y por efecto del viento, que son algo que aparece naturalmente, un número infinitamente grande de veces, y entonces con la presencia de oxígeno y la oxidación, y acuérdense la secundaria, la oxidorreducción, algo sucede que se crea vida. Se juntan los elementos necesarios, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y se crea la vida. Y al principio la vida seguramente se extinguió, y después fue una bacteria, y luego fue un líquen, y luego algo le pasó a la bacteria, y se dio adentro del agua, necesariamente en el mar, y luego se salió a la Tierra, y en miles y miles de millones de años, y es tan complejo comprender miles de millones de años, porque tenemos certeza de los últimos 2000 años. Alguien importante vino aquí, hizo algo que transformó el concepto tiempo, y a partir de entonces, 2000 años, 2013 después, tenemos una medición. Para atrás existían mediciones de año y de día, pero no había calendarios, no había la forma de tomar el registro, había tiempo vigente, y sabemos que 5000 años desde ahora para atrás había fenicios, y si no es que del año 0 para atrás había fenicios. Y antes hubo los grupos nómadas, sí. Y el hombre pues tiene 400.000 años en la Tierra. 400.000 años. El último dato conocido, interesante, certificado, es que en una cueva al norte de Francia se da, los científicos constancia, se dice que dan testimonio. El hombre hace 72.000 años dominó al fuego bajo techo, adentro de una cueva. Y lo saben porque el cocimiento de arcillas, en el que pudieron medir la edad, solamente se pudo haber dado porque hubo fuego de una gran temperatura por mucho tiempo. Y eso solo pudo suceder si controlaron a la fogata adentro de la cueva. 72.000 años. Si 2.000 se nos hacen remotos, pero posibles, y 5.000 son los fenicios, ahí están sus barcos. 72.000 años no es tan lejano, y 400.000 del Homo pensantis, el Homo erectus, luego el Homo sapiens. Bueno, son cosas que podemos medir que transcurren en el tiempo. Así que esto de existir los dos tiempos básicos, el año y el día, y que por eso exista la vida, son dos fenómenos que podíamos considerar simultáneos y que hoy todavía nos rigen. La vida del ser humano está regida por el concepto ¿cuántos años vive un ser humano? El mexicano tiene una expectativa de 80, la mexicana de 82. No, si nuestras mujeres viven más que nosotros, nos acaban más pronto las mujeres. Aprovechando Pobre que estamos hombre. solos, ¿no? Podemos decir. Sí, hoy no hay atractivo visual en tu programa hoy. Así es. Debes venir más seguido. Bueno, Así que los hombres medimos en años nuestra presencia en la Tierra. Medimos en años, de alguna suerte, el crecimiento de este que nace bebé y se va haciendo niño, y luego es adolescente, y luego se vuelve joven, y adulto, y adulto productivo, y adulto maduro, y entonces hombre mayor, y luego hasta anciano, en el número de veces que circundamos al Sol, que lo llamamos años. Y aunque nuestra vida está regida en este gran concepto, vivimos el día a día. Entonces es un día y otro día. La vida en el planeta, por este fenómeno de darle la cara al Sol y ocultarse a la oscuridad, volver a darle la cara al Sol, y de la cantidad de acumulación de energía que puede soportar una entidad viva, ha aprendido que necesita descansar en el espacio de tiempo del giro de la Tierra frente al Sol, donde no hay luminosidad. Como la forma en que la vida se dio en casi todos los animales y las plantas requieren de la presencia de luz para actuar.
Y esto no es nada más de luz, es de la energía que nos manda el sol, y esa es toda una rama más de conocimiento. Pero entonces los seres humanos descansamos, igual que los animales y las plantas, en el periodo en el que es oscuro porque no hay luz. Hoy tenemos este tipo de iluminación 24 horas al día. Pero hace 200 años, que en 2000 y en 72.000 y 400.000 es nada absolutamente, en las noches no había que hacer. Te dormías, descansabas, el día siguiente amanecías descansado. La fantástica oportunidad del ser humano de tener hoy todo el día a su disposición, con toda la tecnología, el conocimiento, la convivencia social y la actividad que esto implica. La actividad de vivir en sí mismo el día, la actividad de estudio o de trabajo o de acción política o de diversión o de deporte, tienen que ser encajadas en este espacio que llamamos día, y que dentro del concepto día además es el iluminado, en donde despertamos, corremos todas esas actividades, y cuando se va el sol y podemos o no prender un foco, nos acostamos a dormir. ¿Qué significa? Reponemos la energía, como hacíamos cuando éramos mucho más animales de lo que somos hoy, pero en todo caso hoy somos mucho más humanos. Y hemos tenido que acostumbrarnos a usar el tiempo. Así que por ahí viene el asunto de qué es tiempo, no sé, pero todo el tiempo hablo de él y lo entiendo. Y, Sí. Por supuesto. y es mi continente y es el fluir que me lleva, ¿no? ¿A dónde me lleva el fluir? Pues desde que nací hasta que se acabe mi cuerpo mortal, ese fluido, ahí voy, ahí me lleva. Además, tú impartes una materia que es administración del tiempo en Sí, UPIXA. en Lupixa, el Politécnico. Con el Politécnico, sí. Sí. Qué interesante la administración del tiempo desde el punto de vista contable. No, administrativo. Administrativo. Si los contadores son otras gentes. No, igual que los arquitectos y los ingenieros. Así cada quien tiene lo suyo, sí. Y los músicos que tocan salsa, que tocan música de concierto y todo es diferente, ¿no? Sí, cada quien tiene su concepto. Así Sí. es. Y sí. yo doy administración del tiempo. Y hoy vengo a ver si me dejas decirle a nuestros Por favor. televidentes algún tipo de recomendación para que produzcan más tiempo. ¿Cómo? A ver, ¿producir más tiempo? Claro. Pero si el tiempo es el mismo, ¿cómo produces más? Ah, ¿ya entro en materia o dejamos No, que está termine? bien, está bien. Creo que lo que preguntas puede ser abonado con lo que tengo en la cabeza A en ver. este momento. ¿Quieres aportarlo? Sí, en Por este favor. sentido. Tenemos estos dos tiempos, el día y el año, El ¿no? año, El círculo. sí. Pero también tenemos otras maneras de percibirlo. Hay el tiempo que se mide y el tiempo que se siente, ¿no? Ujú. Un ejemplo Ah. un tanto lejano, ¿no? Los músicos en el siglo XVI decían la longa, o sea, la nota grande, la nota larga, la longa a espacio, ¿no? Denle su tiempo. Y la glosa a piecita, ¿no? La música que ha de ser para bailar, rapidito, ¿no? Y la música que hay que ser para escucharla a espacio, tener el ritmo, ¿no? Ah, ya. Este es el ritmo que en este inmenso marco que es el tiempo, inmenso, magnífico como el mar, ¿no? Ahí está y nos apantalla y sabemos los continuos bioquímicos y todo el ciclo del tiempo y todo lo demás, pero no deja de sentirse la emoción, ¿no? De estar enfrente del mar. Igual el tiempo y, por ejemplo, el músico o el poeta, ¿no? Que tiene una percepción de esta que es distinto. Un ejemplo también un poco de la atmósfera de la música contemporánea. John Cage es un compositor norteamericano de música de vanguardia, vanguardia en 1940, ¿no? Ya pasaron los tiempos en este sentido. Pero él se atrevía a hacer composiciones que tenían que ver mucho con el tiempo y con el silencio. Ujú. El silencio como factor fundamental de la música dentro del tiempo, evidentemente. Una sinfonía tiene 3 movimientos básicos, un alegro, un lento y otro alegro, ¿no? En el concepto del músico compositor europeo del siglo XVII, XVIII, XIX, ese era un conjunto, y el silencio entre obra y obra no era para que la gente tosiera, aplaudiera, le jalara las orejas de junto, chismeara, sino para darle secuencia al siguiente movimiento por esta noción de a largo y aprecia, ¿no? El ritmo, el tiempo, el tomar y dar el día y la noche, que señalaba el doctor, ¿no? De una manera muy, muy clara en el punto de vista administrativo, ¿no? Ujú. En este otro caso, John Cage se animaba a hacer composiciones
que además estaban hechas al azar para el propio intérprete. Hay una de las más famosas que está en todas partes, que se llama 433, y fue dedicada a un pianista de estos que en aquellos tiempos ya tocaban por debajo del piano, que preparaban el teclado y que le ponían chicharitas y cosas y que tocaban encima, que se volteaban de cabeza, etc. Y esta obra lo que le pedía al intérprete era que no tocara nada, que se preparara para tocar y que no lo hiciera. Cuando él sintiera que lo había hecho, dejara la obra. Y la vez que lo estrenó, John Tudor, un pianista norteamericano de Nueva York, llevó a cabo en efecto este experimento, porque así lo es. Al final se sienta ahí y dura 4 minutos 33 segundos, y así se queda el nombre de la obra. Pero ¿qué genera en el espectador? Primero, a ver a qué horas, ¿no? Segundo, estupor, ¿no? Y tercero, apabulla, ¿no? Y al final ya despierta, y el efecto estético artístico, utilizando el tiempo de esta manera, acompañado con el silencio, que el silencio podrían ser unos cuantos segundos entre una obra y otra, o en el metrónomo a 60 un segundo, o a 120 al doble, ¿no? Esa es otra concepción, pero ahí el que estaba escuchando lo vivió de otra manera, ¿no? Y entonces es otro tiempo, es un tiempo relativo, ¿no? Que tiene que ver ya con el propio ritmo de nosotros hombres, que hacemos uso del tiempo. Lo medimos y vamos a la escuela a ciertas horas, y vamos a comer a ciertas horas, los muy ordenados a sus horas, los demás a cuando pueden, cuando sienten, exactamente. Y eso es muy interesante. A eso voy, el concepto del carnaval, ¿no? Los carnavales. Los carnavales surgen también, digamos, desde la época de fenicios, de mesopotamios, de todo esto, y surgen en una respuesta que viene a ser global, el hemisferio norte y el hemisferio sur, al término del periodo frío, ¿no? O al regreso del periodo típico. Así es, o al revés, y que además tiene que ver con los solsticios, el día más largo y el día más corto, ¿no? Aunque no lo supieran. Aunque no lo supieran. O lo sabían, no racionalmente, pero sí, lo venían sintiendo. Sabían, ¿no?, que era más largo, y de repente pensaban que era más corto, pero no sabían en qué punto había llegado el clímax de más largo o de más corto. Y viene el proceso de la ciencia, ¿no? Que viene ahí midiendo poco a poco. La fantástica ciencia. Sí, hasta como los mayas y los demás, digo, el pensar, deducir, ¿no? Entonces, resulta que en muchas comunidades en la actualidad del mundo, no nada más aquí, el ejemplo de los prehispánicos está en lo que se llamaba el Nemontemi, 5 días asiagos, antes del Fuego Nuevo, al término de acabó el periodo. Para unos estudiosos, esos 5 minutos era el destrampe total. Métase quien sea con quien sea. Ya con los griegos se metían hombres con hombres y métanse lo que ¿no? se metan. Y métanse lo que puedan, ¿no? Porque son los últimos días. No se lo fumaban, pero había otras cosas, ¿no? y a romper todas las cosas, etc. Sí, aquí rompían la vajilla. Toda la vajilla. El concepto de vajilla. Se acababa la vida. Rompían todo. A las personas que agarraran fuera el tiempo, pues les iba bien malo. Pero había esta cosa, o era una cosa de mucha introspección o de mucho despapalle, ¿no? Creo que había las dos o tres variables. Esos minutos en México, por ejemplo, Iztapalapa es donde nos conocimos. Sí. En Iztapalapa salen unas 500,000 personas cada año a hacer el carnaval, que se hace al término del invierno y al inicio de la primavera, ¿no? Al término, a la preparación para la cuarentena, para los 40 días que van rumbo a la crucifixión de Cristo, ¿no? En ese periodo, como se hacía en Europa, o como se hacía en Sudamérica, o entre los negros, hay ese periodo donde la gente va, ¿no? Los hombres se visten de mujeres, nunca dicen que es por otra cosa, pero lo hacen, ¿no? Pero les sirve de un fuerte contraste, de reafirmar su personalidad y todo el asunto. Y ese tiempo que se concebía así, después a través de las estaciones, se da aquí, se da en Río de Janeiro, es el gran espectáculo del año, en Miami, ¿no? En todas partes, ¿no? Pero aquí en muchas comunidades, en las sierras, en Tlaxcala, en Guerrero, en Oaxaca, la gente lo hace, en Morelos. Sí. En Morelos, los chinelos son un producto de su carnaval. Así es, y ese tiempo, esa manera de concebir el tiempo tiene un ritmo que tiene que ver más con lo sensible que con un sistema métrico, ¿no? Sí. Es lo que tú estabas diciendo hace un rato, por eso que y entonces aparece el pensamiento mágico, y también lo podemos llamar religión,
en Sí. el que O para un estético, grupo... perdón, o estético, tiene que ver con lo espiritual. Sí, Es bueno, el nombre después platicamos. Sí, no tienes que invitar otro día. Sigamos Sí, con ¿verdad? con ese tema por lo pronto. Me defino católico, cristiano, apostólico, guadalupano. Así es, punto. Ah, y romano. Y romano, Sí, mexicano para acabar. Es que yo, cuando yo nací, ya los españoles ya no contaban aquí. Ah, eso Pero sí. fuimos cristianos, católicos, apostólicos, españoles, hasta nuestra guerra cristera. Pero nos invitas otro día para eso. Ah, sí, Muy ok. bien. El pensamiento mágico, y tomado de un pueblo de gran influencia, no el mismo pueblo, sino lo que surge de él, que es el judío, tiene una historia muy peculiar. Los hicieron esclavos aquí y allá, y en Babilonia y en Egipto. Y entonces su Dios los va sacando, los vuelve a salvar. Así es. Y cuando los saca de Egipto, y tiene un super personaje al frente, Moisés, Sí. Moisés los saca de Egipto después de una serie de problemas y de demostraciones de mi Dios me está apoyando y el faraón tiene que ceder. Se sube a un monte, a un cerro, y habla con Dios en persona. Y habla por muchísimo tiempo, suficiente para regresar y ya verse viejo. Y entonces las historias de que si eso duró 2 meses o 2 años o 40 años es irrelevante, pero al final Moisés pacta con Dios una alianza. Y la alianza se llama Éxodo, es un libro de la Biblia, del Pentateuco, que son los primeros 5, en el que se expresan muy bien en los primeros 4 renglones que había 10 mandamientos muy específicos. Pero después hay 35, y según el tamaño de la Biblia, 50 páginas de alianza. Y esa alianza decía que había que hacer un templo con un tabernáculo, y que había que hacer una arca de ciertas condiciones, ciertos materiales, con oro, con ángeles, etc. Y decía que el hombre trabajaría 6 días y descansaría el 7º. Y cuando Moisés es el autor de todos estos 5 libros, entonces tienes que regresarte al concepto tiempo para encontrar que al principio no había nada, solo era el verbo era la instrucción de que se hiciera. El Big Bang se puede explicar con que algo lo detona, alguien dio la orden, si quieres ese es un Dios, si quieres esta es una casualidad. Había una concentración y hubo una explosión. Y a partir de esa explosión, la Tierra se enfría y empiezan a suceder fenómenos que curiosamente son el orden de la Biblia en cómo tuvieron que haber sucedido. Se separan las tinieblas de la oscuridad porque nuestra Tierra seca empieza a girar sobre sí misma, ve al sol y ve al oscuro y vuelve a llegar al sol. Es una separación. Y entonces se separa la Tierra del agua. Necesariamente primero empezó a dar vueltas y después se acabó de secar y el agua se concentró en su lugar. Y entonces empezó a haber vida en las aguas y entonces las aves del cielo. Y por último el ser humano, sí. Y cuando todo estuvo hecho, Dios descansó. Pues. Y fueron 6 jornadas, en miles de millones de años, pero finalmente 6 jornadas definidas y un descanso. Si realmente Dios habla con Moisés o no, que es un asunto de fe, el asunto está en que ese pueblo judío empieza a descansar su 7º día, ¿no? Y tiene su sabbat. Yo no sé si sabbat viene de 7, eso lo ignoro. Pero sí sé que después de muchos años, 400 para ser más o menos precisos, de llegar a la tierra prometida, se hace realidad la llegada del Mesías, que es judío, que celebra el Sabbat como cualquier judío, y que en una noche previa al Sabbat, que es para nosotros un viernes, se deja crucificar. Se muere, lo bajan de la cruz, lo guardan, y no pueden tocarlo todo el sábado, sino hasta el siguiente día, que hoy se llama domingo del Domine, del Señor, pero que antes quién sabe cómo se llamaba, porque durante el sábado no lo pudieron tocar, y cuando llegan a buscarlo, resucitó al 3er día. Entonces, a lo que quiero llegar es que en nuestra secuencia de tiempos y la persistencia cultural, está el año, está el día y está la semana. Y la semana viene de un concepto de, según el pensamiento judío, que tomamos los cristianos, Dios hace al mundo en 6 jornadas, y al 7º descansa. Y los judíos descansaban al 7º un sábado y los cristianos descansamos al 7º un domingo, ¿no? Y nuestro sábado se llama sábado por Sabbat. Así que es otra medición, otra forma de tiempo. Y si tienes el año, tienes el día, tienes la semana, poco a poco fuimos organizando el concepto de los meses y le ponemos nombre a los meses, ¿no? Y los franceses con su revolución le cambiaron los nombres a los meses, por ejemplo, no les funcionó. Yo me acuerdo que Brumario. eran el 18 de Brumario, ¿no? Sí. Que ahora se llama Julio, o se volvió a llamar Julio. Nombres curiosos. Y por Julio César y por Augusto Agosto. Es bonito entender que esto finalmente nos lleva al tiempo. Así que el tiempo es el año, el mes, el día, la semana, y después los momentos del día. Los momentos del día no los sé completos, pero son el alba, que es antes del amanecer,
que entonces llega la mañana, que entonces llega el mediodía, que entonces llega la tarde, que entonces llega el atardecer, que luego llega la noche. Le fuimos poniendo nombres y luego alguien, pues estuvo bien, se le ocurrió que se lo podía partir más aritméticamente. Debe haber sido en inglés. Y lo partió en 24. Y le llamamos hora a cada espacio de ese 24. Y dividimos el globo terráqueo por los usos horarios en 24 espacios, en donde cada vez que uno de estos usos horarios, y el primero, más viejo, más importante, está cerca de Londres, en Greenwich, cuando está exactamente frente al sol, y lo sabes porque el día más largo del año pones una aguja y entonces la sombra es exactamente la que tiene que ser, esas son las 12 aquí, pues lo reparte alrededor. Y una vez que creas el concepto hora, y la hora ya lo usaban los griegos, y tenían forma de medir la hora porque el agua que caía, etcétera, etcétera. Tienes que hacer tiempo más corto. Hacemos una máquina que mide tiempo, que nos hace ver en un disco cuánto tiempo tarda una aguja en girar, y el tiempo que tarda en girar lo podemos llamar hora. Y entonces el mecanismo de esa máquina, para poder dar una secuencia, hacía un movimiento constante y sonaba tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y entonces aparece el concepto del segundo. Y el segundo es que si no te hay un tic, no puede haber un tac. Por tanto, el segundo sonido se llama segundo. Pues el primer tic y el segundo es el segundo. Ese se llama segundo, ¿no? Y es second en inglés y el second en francés, Sí. secunde en alemán, porque viene del segundo. Así que todos esos son inventos humanos. Inventos que nos han servido para regular nuestra convivencia social, para acomodar nuestras fechas importantes, para concebir que en cierta temporada de la denominación, conforme además se repiten las etapas del frío, se va el frío, llega el calor, se va el calor, regresa el frío, llamadas primavera, invierno, estío e invierno. Y otoño le puedes decir bonito, pero estío es bonito. Es el momento en que hay que empezar a sembrar, o hay que prepararse porque viene el frío y hay que cosechar, o hay que tomar las vacaciones, o no sé, hemos acomodado todo esto así. Y conforme tuvimos los días y los años, y entonces los 30, los 28 días, y ahí el Papa Gregorio, 1, 2, 3, 4, un Gregorio, 4. hizo su año gregoriano y su canto gregoriano, no sé si fue el mismo Gregorio, Sí. hace su año, entonces nos cuadra las fechas y tenemos enero, febrero, marzo, abril, diciembre, con 30 o 31 días, o con 28 y con 29, porque la ciencia fue diciendo, no pueden ser 365 días, hay que meter un pedacito más. Qué curioso, es exactamente un cuarto, ¿no? Y entonces han pasado no sé cuántos siglos, 4, 5, y tenemos 365 días y cada cuarto año metemos un día más, y además acomodamos ahí la Olimpiada, y cada que no hay Olimpiada 2 años metemos el fútbol, acomodamos el calendario. Claro. Sí. Y dentro del calendario acomodas la vida histórica, social, cívica, porque dices, bueno, el principio del año hay que celebrarlo y todo el mundo lo celebra, entonces pues vamos a darnos un día libre. Y cuando la gesta revolucionaria inicial mexicana para deshacernos del imperio español arranca un 16 de septiembre en la madrugada, entonces, bueno, el 16 es nuestra gran fiesta, pero, qué curioso, siguiendo con la tradición judía, tenemos como la víspera. Y entonces, en la víspera, además era santo del señor Díaz, ¿no? Don Porfirio, y se le ocurre echar un grito, y ahora maldecimos a Porfirio, pero seguimos la tradición de Díaz. Así es. Así que el país se prepara y tiene una secuencia. Independientemente de que la Tierra gira alrededor del Sol para que haga más o menos frío, y renazcan las plantas, y los pajaritos sean más y demás, sabemos que hay una temporada en la que celebramos algunas cosas, y lo vamos acomodando en el calendario. Y este calendario, que tiene que ver con el mes y el día del mes, se combina con la semana y el día de la semana. Y entonces a veces el 15 de septiembre, que es un día que solo celebramos en la noche, si cae en miércoles, trabajamos el miércoles, pero el jueves, porque llega el desfile y la gran celebración, descansamos el 16, ¿no? Sí. Así que cuando esto se pesca con el fin de semana, entonces tenemos, como este año, un fin de semana más o menos largo, y podemos hacer algo dentro de la preparación de calendario que nos da la oportunidad de convivir y de vivir en sociedad. En la sociedad familiar, en la sociedad amigable, en la sociedad extendida y en la sociedad del país entero. El ser humano, con todo esto, se ha organizado mejor. Ahora, en lo personal, o sea, ya cada uno, ¿qué tan acostumbrados estamos
a esta medición, a este ordenar el tiempo, a aprovecharlo, a ser felices, a lo que decíamos, producir tiempo. Ah, no. Al contrario. Estamos condicionados para perderlo, para desperdiciarlo, para gozarlo, porque ser feliz es, por ejemplo, no trabajar. Ser feliz es convivir con los amigos, estar en la flojera, estar en la chorcha, y entonces desperdiciamos mucho el tiempo. Si solo viviéramos esta convivencia divertida el fin de semana, el sábado o el domingo, y debo decir que debería ser solo el domingo, pero los ingleses inventan la semana inglesa y no descansan el sábado también. Sí. ¿Por qué no descansan el lunes? No lo sé. Que tuviéramos libres el domingo y el lunes, pero no, tenemos el sábado y el domingo. Esa parte no importa. Nuestra oportunidad de entonces aterrizar todo en hoy en la Ciudad de México te dice, caramba, el tiempo no alcanza para nada. Y sí, nos despertamos corriendo, nos desvelamos el día anterior todos los días. ¿Puedo hacer un comercial mientras? Sí, por favor. La gente que protesta porque nos cambian el horario. Y están como tontos. 3 meses porque se cambian el horario, están equivocados. Porque nosotros todos nos acostamos el día anterior cuando se acaba el noticiero. O cuando se acaba la película o la telenovela. Y al día siguiente nos levantamos cuando el reloj dice a las 7 de la mañana o a las 6. Si nos alteran el horario, el noticiero aparece a la hora que es, nos vamos a acostar después del noticiero, 1 hora antes o después que el día anterior, no importa. Inmediatamente nuestro círculo, creo que se llama circadiano, que es nuestro propio día interno, se acomoda que me acuesto después del noticiero. O la gente no debe ver el noticiero durante 6 meses y sí verlo otra vez porque sí está despierto con el noticiero, y eso no es cierto. Todos vivimos con el noticiero, ¿no? O nos despertamos con el noticiero, depende. Sí. Depende. Pero cierra el comercial ahí. Muy bien. Cierra. Decíamos, esta es una realidad muy fuerte que tú planteas. ¿Qué hacemos realmente con el tiempo? Yo veo que tú traes aquí una agenda. Sí, la mía. Porque el tema es, ordene su vida, lleve una agenda. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante una agenda? Mira, así cerrada. El tiempo es el mismo para todos. Sí. Carlos Slim y el más miserable mexicano tienen el mismo tiempo. Lo que hagas y aproveches en ese transcurso del tiempo, en ese devenir, en ese continente, se vuelve muy distinto como resultado. Cuando tienes la oportunidad de encontrarte con los elementos que te permiten aprovecharlos en alguna forma de beneficio, esto incluye la forma personal, la forma social, la forma de volverte sapiente o de volverte rico en economía nada más, tienes una mejor utilización del tiempo. Cuando las personas no tienen esa suerte de ir a la escuela y de tener una oportunidad de desempeño laboral y de desempeño cultural y de desempeño social, entonces desacomodan su oportunidad de vivir en el tiempo y no hacen cosas productivas con el tiempo. Sí. No podemos producir tiempo, pero si nos damos cuenta que mucho del tiempo que ahí está, lo podríamos aprovechar de una forma distinta, acomodando los momentos del día, esos que estamos despiertos, de mejor forma, seguramente habrá lagunas de tiempo que antes utilizábamos en forma muy laxa para hacer una tarea que ahora, por hacerse más corta, dejará espacios de tiempo libres que si los sumamos durante el día equivaldrá a producir mucho tiempo. Sí. Y entonces una agenda, que es un libro así, y yo sé que puede ser una cosa de estas y puede ser una computadora, pero les voy a pedir que intenten regresar a un libro de papel que tiene varias ventajas, una de las cuales es que se puede abrazar. Decía Vargas Llosa. Vargas Llosa dice que jamás se podrá quitar el gozo de abrazar un libro. Yo abrazo a los libros y abrazo a mi agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es usted? Es difícil con la computadora ahora. Para las personas que no pueden ver aquí la agenda y que nos están escuchando como si fuéramos radio, que ya sé que nos escucha como si fuéramos radio. Sí. Este programa, como luego es aburrido, así una sola cámara con todos, nos escucha como si fuera radio, lo que me parece muy bien. Está bien, nos escuchan. Nos oyen, sí. Una agenda cuando se abre tiene dos formas. O tiene una página por cada día, con muñequitos y con poesías y con garigoleos, o tiene, como la que yo recomiendo, una semana completa enfrente. Y una semana que, a la usanza que hemos desarrollado inglesa, tiene de lunes a sábado y domingo. Y nos va a presentar cada uno de estos días en una columna, en un espacio definido,
en donde las mejores agendas tienen desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con sus rayitas. Y generalmente tienen 2 rayitas para cada hora, lo que significa que cada media hora podemos identificar un espacio físico, una hoja de papel, que equivale a un espacio de utilización del tiempo. En este sentido, una agenda tiene pasado, presente y futuro. Porque si hoy estamos viviendo el día 19 de septiembre, y además ahorita son las 10 para las 7 de la noche, estoy viendo un espacio muy pequeño de papel en el tamaño de mi agenda. Pero puede ver al pasado, que es hasta este lunes, qué iba a suceder, que posiblemente sucedió, que yo hubiese hecho un compromiso conmigo mismo en una agenda que iba a llevar a cabo, y me dice que no lleve a cabo. Y me informa, además de este momento preciso, y mi presente hoy va de las 5:30 de la tarde a las 7, porque aquí llega a las 5:30 tu solicitud, con un programa de 6 a 7. Sí. Este es mi presente. Sí. Y después de las 7 que salga aquí, ya empieza a ser mi futuro. Pero es mucho más futuro el viernes y el sábado y el domingo. Si yo puedo ver una hoja así de semana, y puedo ver qué había planteado para atrás que sí o no cumplí, y qué voy a ver a futuro que espero cumplir, tengo mi presente, mi pasado y mi futuro en un cuadernillo en todo un año, en el transcurso en que le doy la vuelta al sol. ¿Y qué voy a anotar en esta agenda? Bueno, yo primero que se aseguran que es del año corriente, porque hay gente que de repente tiene las 2.14 o 2.11 y ya no sirven, o todavía no sirven. Que revisen en todo el año y anoten sus fechas importantes. Su cumpleaños primero, indudablemente, si nosotros no estamos bien y nos queremos, lo demás no sirve. Luego, los cumpleaños de sus seres queridos, así se llaman papá, mamá, los hijos, los hermanos, la novia, las novias, ¿no? La esposa, las esposas. Que revisen que muchos de esos calendarios tienen un onomástico, y entonces vean dónde están los santos de su gente, y que, por ejemplo, en esta semana que tenemos frente a mí, que les enseño, los demás no pueden ver, el 16 de septiembre no se iba a trabajar, hay que poner una rayita todo el 16 para por ningún motivo hacer un compromiso ese día, todos descansamos. Pero tenemos una actividad a las 7 de la mañana del martes y otra del jueves, y a lo mejor tenemos una actividad el jueves a las 5:30 de la tarde, y ayer otra a las 7, y antier otra a las 7, y la de mañana empieza a las 9 de la mañana. Yo puedo mostrar, debo poder mostrar una agenda, la rutina. La cancelo. Ustedes saben, yo soy profesor y cancelo las horas en que tengo clases, y en cada cancelación, que es una rayita de las 7 a las 9, que dura mi clase, escribo en esos 3 o 4 rengloncitos que me quedan el nombre de la universidad, cómo se llama la materia, a cuál es el grupo, en qué salón tengo que darla, 1 o 2 veces, y después pues hay 64 rayitas, porque una materia tiene 64 sesiones, otras tienen 32, otras tienen 54. Cancelo los horarios y sé qué día tengo que poner un examen y cuál es el último día de clases. Bendito sea Dios, aquí es el último día de clases. Y al día siguiente, 9 de la mañana, estamos en pijama. Ya. Sucede una sola vez al año, ¿no? Claro, sí. Y luego anoto los sábados, pues si tengo clases, y si no, ¿a quién voy a ver? Si quiero ir al cine, si qué día, aquí está mi agenda, tengo que pagar el teléfono. O cantas. Bueno, voy al ensayo. Vas al ensayo, porque Sí, le voy a aullo. decirte, bueno, tú Aullo. no, Sí, tú formaste parte del coro del colegio Alemán. alemán. Sí, el de profesores y papás. Sí. Con un extraordinario director, Marco Ugalde. Hola, Marco. Extraordinario. Hoy está al frente del coro estudiantil universitario. Acaban de regresar de Europa con un primer lugar absoluto y con un diploma de oro y un extraordinario coro mexicano. Yo canté con ese hombre. Sigo cantando. Sí. Sigo cantando. Entonces, con ese. canta. Sí, muy bien, sí. Digo, porque Bueno, soy Marcos bajo. tiene que tocar. Si puedo hacer un chiste, pertenezco a los bombones de un coro. Los bajos son los bombones, para que hacemos bom, 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 bom. Además, un bajo siempre es necesario. Digo. Sí, Sí. y un alto, y un No, pero en un coro un bajo es una Sí, joya, un somos la diamante. base melódica. Así es. Ernesto, tú siempre nos traes temas cautivantes. ¿O no es así? Lo hago que haga así cada vez que digo, ¿no? Fíjate, coincidencias, porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo todos esos temas tienen que ver con la cultura e identidad? ¿Qué es lo que te hemos pedido que tú abordes aquí? Porque esto es parte, ¿qué? De cultura, de educación, el manejo del tiempo, el orden de las cosas. Sí, aquí dice que tengo que saber con el Disciplina. coro y algún día en diciembre dirá que voy a hacer un conciertito de Navidad, ¿no? Ah, muy bien, excelente. Gerardo,
En Iztapalapa, porque vale la pena mencionarlo, tú nos apoyaste, sobre todo a María Teresa Acevedo Almanza, que es la presidenta de México Nos Une, una organización fundamentalmente de vendedores ambulantes, de vendedores en la vía pública. Y un proyecto que Tere te presentó, el Corredor Cultural Oriente, un espacio que se ocupa en un camellón en la avenida Juan Crisóstomo Bonilla, casi esquina con la avenida Texcoco, los límites entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Y todo esto habla de esta promoción de la cultura que tú hiciste siendo funcionario público en Iztapalapa, pero es algo que tú tienes como una inspiración personal. Ahora estás en la UAM, Xochimilco, y yo supongo que el campo... 30 años atrás estoy allá. 30 años sí. Atrás, en Xochimilco. Bueno, pero en la hemos UAM. estado algunos periodos más o menos largos, no, porque estoy en otras actividades, ¿no? Sí. Tengo una plaza ahí. Pero 30 años es tu historia ahí, en la es. UAM Xochimilco. Así es. Muy Lo bien. comento, digo, ha habido varios largos periodos donde también estaba en otras actividades, como en Iztapalapa ahora, Sí, que no sí, estamos sí. en la UAM, no dan la vida, ¿no? Para todo esto. No del tiempo. Así es, no del tiempo, exactamente. Claro que a lo mejor con un maestro como el maestro hemos podido organizar mejor las cosas. Te vende una agenda. Habría que eso para empezar, ya tenemos No, una agenda. yo no te la vendo, pero te doy algunos tips de cómo usarla mejor. Ok, hemos hecho uso de las agendas. Perdón, termina para que... Por favor. Y entonces, mira, yo creo que estos temas que estamos abordando son coincidentes. Porque si hablamos de cultura en México y hablamos de identidad, yo creo que se mezclan estos temas respecto del uso del tiempo con esto que es la cultura. Sí. Podrías hablarnos de los dos temas, tanto cultura como identidad. A ver, mira, sí, quisiera abundar un poco en algo que señalas. Llegó el proyecto de México Nos Une para el corredor cultural, Sí. por ejemplo. Sí, Y mencionas que la respuesta fue inmediata. Vamos a apoyar sí. esta necesidad, ¿no? Así es. Sí. Hace un par de días también otro proyecto que vino de una manera distinta, que no sé si supiste de él, que fue un trabajo que se hizo con un grupo de policías de la delegación que se llamó, no recuerdo ahorita, pero era gente que estaba en prevención al delito y que se preparó como artista para trabajar con las comunidades. Y me estaban diciendo lo mismo, cómo fue que lleva uno con el proyecto, y yo digo, no, pues es que va porque hay un marco, ¿no? Hay un marco referencial para entrar a las cosas. Te digo brevemente, ese marco viene de mi experiencia como fundador del Centro Cultural Olenyo Listli, que esto fue en 1980, 79, 80, ¿no? Sí. Ese centro se fundó con una escuela de iniciación y con una escuela Vida y Movimiento, ahí cerca del Colegio Alemán, ¿no? Hacia este lado, que está ahora ahí en Tepepa, ¿no? Este rumbo. Por ese rumbo. Y empezamos a trabajar ahí como maestros, fuimos funcionarios, etcétera, y tuve oportunidad de ser director general hace 5 o 6 años, ¿no? Estuvimos ahí con un proceso que tenía que ver con una visión de la educación artística en este caso, que era muy, muy clara en sus orígenes. Empezamos trabajando con 1000 niños y la escuela generó una revolución que hoy hay patente en muchos espacios de la cultura nacional musical, muchas que salieron de estas escuelas, ¿no? Ahora hay una constancia de eso, aunque ha habido muchos altibajos. En cuanto a presupuesto, de acuerdo a quien esté arriba, hay o no dinero, lo sabemos en todas partes. Lo ¿no? sufrimos. Sí. Lo sufrimos todo el tiempo. Y en este caso, en este trabajo al cual ingresé de 26 años, era el maestro más joven, también pasó por acá, había varios objetivos fundamentales. Uno, formar público para las manifestaciones artísticas, crear público. Crear público. Y viene toda meterse a toda la cuestión de a público para qué o para quiénes. Y entramos ahí a la discusión que ahora está en otros niveles. No nada más hay la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Sino que hay una comunicación entre ambas que tiene que ver con la expresividad, la creatividad de cualquier grupo social o de cualquier individuo. No hay Beethoven nada más y Juan Gabriel nada más, sino hay una línea ahí que tiene que ver con muchas cosas. Luego, preservar el patrimonio tangible, ¿no? Que tiene que ver con qué, pues con lo que señala muy bien el maestro en cuanto al proceso histórico. Digo, no podemos tener presente si no sabemos que, o no vivimos de alguna manera el pasado reciente, y nosotros como mexicanos pues tenemos varias vertientes. Bueno, primero las mesoamericanas, y luego las españolas, y luego todas las migraciones y todo lo que somos, además de educarnos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra escuela. Sí. Es distinto el colegio alemán que la prepa 6 o que otras cosas, como se desarrolla, ¿no? Así es, ¿no? Así.
Así es las cosas. Entonces, bueno, manifestaciones artísticas desde un punto de vista intercultural, ¿no? Para preservar el patrimonio, ¿no? Y el patrimonio tiene que ver no solamente con lo tangible, sino con lo intangible, que es antes la comida, ahora no, que porque se hace, y antes la danza, y ahora no, porque se puede cuadrar, etcétera. Es una discusión, ¿no? Esto y sobre todo la creación de gente capacitada para entrar al círculo cultural de alguna manera, para las orquestas sinfónicas, etcétera. Y eso se logró. Pero este combinado de situaciones me fue derivando de entrar ahí como músico. Soy músico de origen, estudié guitarra clásica, luego estudié composición y otras cosas por esto. Estuve trabajando toda la década de los 80. Eso me derivó a la educación artística, ¿no? Y la educación, pues es formación, es disciplina, es organización, es planeación, no sino una agenda. Es un proceso si uno planea, es una suma de procesos, ¿no? La educación en todos los sentidos, y buscando educación integral. Y si tomamos en cuenta que en México la educación artística, no solo la educación en general, sino la educación artística todavía peor, ¿no? 1 hora a la semana por 5 o 6 horas de matemáticas y de lenguaje, 1 hora a la semana para las 4 materias artísticas, y eso 50 minutos, y eso si el maestro está preparado y si los chavos voltean a atender. Y si quieren, y la educación si hay alguna motivación, queda totalmente a un lado, y queda desprotegido y desprestigiado el artículo 3 de la Constitución, porque no hay educación integral, no hay educación de la sensibilidad. Déjame hacer un paréntesis, porque tenemos un mensaje desde Querétaro. Perfecto. Rosa Rivas, ella es profesora. Ella es subdirectora en una escuela secundaria y ella, además, es seguidora nuestra. Dice: felicitaciones a sus invitados. Un programa muy ágil. La obtención de nuestros objetivos depende de la gestión del tiempo. Así es. Fíjate, Rosy, gracias por estarnos escuchando y gracias porque nos compartes lo que estás sintiendo con lo que aquí se expresa. Sí, gestión es un sinónimo de administración. Hay que gestionar el tiempo. Gestionar suena como que hay que producirlo, ¿no? Y la producción está relacionada con cómo se usa mejor el tiempo, sí, para que, ocupando el menor tiempo posible en lo que es necesario, quede un poco más para otras cosas. sí. Desde luego llegará un momento en que alguien muy buen gestor agotará la posibilidad de hacer más tiempo. Así es. Pero los que somos seres humanos normales, a nosotros tres y la profesora y todos los demás, tenemos muchísimo tiempo que aprovechar durante el día. Y ese tiempo que podemos aprovechar adicional, porque no lo desperdiciamos, lo estamos produciendo. Solo porque nos volvamos un poco ordenados en, 1, hacer una lista de las cosas importantes que tenemos que hacer en la rutina y fuera de la rutina. La rutina significa, hay espacios que están cancelados. Es la rutina de a qué horas entro a trabajar, a qué horas es mi clase, a qué horas termina la clase, a qué horas tengo que tomar un vehículo para poder llegar a la escuela. Okay. Esa es una rutina. Otra es que otras cosas tengo que hacer. Fuera de rutina tengo que pagar el teléfono, tengo que ir a ver a mi tía, tengo que ir al médico eventualmente. Y si no salgo tarde de la oficina, porque o salgo tarde de la oficina no me pagan la quincena completa, cuando no salgo tarde, pues si me paso al gimnasio o si camino, entonces lo tengo que cuadrar conscientemente. Y esto de tomar conciencia de cómo cuadrarlo lo ayuda a una agenda en donde anotamos dónde tengo compromisos, dónde quedan tiempos libres y aprovechar lo mejor posible. En general todos aprovechamos mal el tiempo que no es forzoso de estar en algo. Las estadísticas dicen que de 8 horas reales laborales se trabajan como 4 y media o 5. Lo demás es un poco de tiempo traslado de aquí para allá. Es el tiempo de ir al baño, tomar agua, saludar a la secretaria favorita o al muchacho favorito, a ir con el jefe y esperar pacientemente a que el jefe sí nos reciba. Hay mucho tiempo muerto en trabajar. Y es necesario, porque no podemos ser unas máquinas, no somos robots y no trabajamos. Pero debería poder ser mucho más productivo el tiempo. Y entonces aparece el concepto de productividad, que es no solo hacer las cosas bien, que es eficiencia, es volverse eficaz, ser productivo, que es utilizar mejor los elementos a disposición y darles valor. Y cuando damos valor y agregamos concepto monetario y lo vendemos bien y cobramos el precio, hacemos riqueza. Y cuando hacemos riqueza y patrimonio y hasta pagamos impuestos, tenemos una mejor forma de vivir. Y cuando vivimos mejor, acomodamos mejor el tiempo, casi en automático. Porque, el ejemplo es muy bobo, pero si ya tengo un vehículo en el que cuando salgo de mi casa llego a trabajar en 45 minutos, o no vivo tan bien y no tengo el vehículo y salgo de mi casa, llego a trabajar en 1 hora y media,
Esos 45 minutos adicionales, que son un costo de tiempo que tienen que estar ahí, cuando vivo mejor porque produje economía, los puedo aprovechar mejor en quién sabe cuántas cosas. Desde ir a dejar a mis hijos a la escuela, que es extraordinariamente valioso, Sí. hasta si leo un pedazo de libro, Nietos. si escucho noticiero. Tus nietos. Es en Alemania. Pero bueno, sí, si estuviera aquí, lo llevaría a la escuela. Ah, ya. Y bueno, en la tarde, en lugar de estar hora y media en un vehículo o dos, a lo mejor solo estoy en una, y entonces puedo llevar a mi nieto a la clase de karate o lo llevo al cine. Sí. Hay otros problemas. Demasiados automóviles en la ciudad. Sí. No es muy buen resultado. Entonces, cuando quieres cuadrar tiempo y pensando en términos de eficiencia, debes mejorar el transporte público. Entonces entra el funcionario público a decir, hombre, es verdad, a mi país le cuesta en tiempo y entonces en productividad y entonces en desarrollo y en desempeño y luego en ingreso monetario de impuestos, carísimo tener tan desordenado el tránsito. Sí. Si el funcionario público, y no me refiero a nosotros los culturales, porque él llevaba la parte operativa y yo era la parte financiera cuando me tocó hacerlo, Sí. Los ¿Eso que- en Socicultura? no, yo transformé Socicultura en Instituto de Cultura. Sí. Fue el paso, exacto, sí paso. es cierto, te tocó esa Con transformación. Alejandro ahora que está por allá. Sí, que Sí. ya está. Sí, Bueno, no estoy seguro. Alejandro está hablando de Él sabe dónde está y está viendo. No, pero está encantado. Y está, como él ya flotaba al bailar desde antes, ahorita no le importa flotar. Así bailar. es, así es. Así es. Sí, sí, saludos a Alejandro y a toda su familia, ¿no? Sí. A toda esa familia. Si el concepto de administración del tiempo, de lo que en una agenda se puede hacer, se aprovechara sin desperdicio, el funcionario público sería mucho más útil a la sociedad, mucho más útil, el uso del recurso sería mucho más atractivo, la oportunidad de permitir la creación de riqueza sería más amplia, y posiblemente este país sería mejor si cuadramos un poco mejor el tiempo. A ver, los que tienen buena vista. ¿Qué Rosa dicen? Rivas, excelente tema, felicidades, más vale una pálida tinta que la más brillante memoria. Sí. Ah, muy bien. Y- sí, es cierto, es Sí, verdad. y está con lápiz. Así es, así es. Yo decir por qué con lápiz. Porque Puedes puedes borrar, borrar. puedes claro, borrar, y después sí. escribir. Sí. Así es. Gracias, doña Rosa. Muy Sí. amable. Así es. Muy Sí. bien. ¿Alguno otro mensaje más? ¿Sí? ¿Ya? No. Rosa Rivas, administrar el tiempo es llevar una agenda de todo lo que hacemos y de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Sí. De todo lo que hacemos. Porque la agenda puede tener varios usos. Uno es, todo lo que hice lo voy anotando como si fuera un diario. Pero si no planeo a partir de lo que estoy haciendo y lo que ya hice a futuro, entonces estoy desperdiciando mucho mi oportunidad. O sea que tiene que ser a partir de lo que ya hicimos para adelante. Y dice doña Rosa Rivas después, horario y cronograma también ayudan, pero la agenda es mejor recurso para administrar el tiempo. Sí, y un horario y un cronograma significa esto es el día. Y un cronograma es lo que voy a hacer, pero la agenda que tiene la semana, el año entero, es todavía mejor. ¿Hay otro mensaje? Nivel personal, la mala gestión del tiempo provoca ansiedad, frustración e incluso angustia. Sí, vivimos angustiados porque no nos alcanza el tiempo. Pero tampoco nos damos un momento para organizarlo. Y es que la agenda primero se lleva su tiempo, hay que entenderla, poner los cumpleaños y los santos, y el día que pago el teléfono, el día que pago la renta, el día que me pagan a mí, es muy importante. Sí. Aquí está, mira. El 5 de julio cobré. Muy bien. No dice cuánto, fue poquito, pero cobré. Ni dice quién me lo pagó. Tiene claro, además. Bueno, dice quién, pero ese es un secreto. Sí, si yo no invierto un tiempo suficiente para tomar mi planeación personal, en donde la rutina es rutina, no cabe duda, y entonces hay una rutina dentro de las oficinas, dentro del trabajo, que es propia del trabajo, y una agenda debe ser un asunto personal, y tiene que haber otra agenda de escritorio para lo que es lo laboral, Sí. y esta es la personal. Entonces, la primera vez hay que invertirle tiempo, hay que entenderla, hay que aprender a quererla. Pero después uno va anotando estos acontecimientos por venir, que al ser predecibles son de auxilio. Y cuando son de auxilio y predecibles, y yo sé que voy a dar una conferencia, o que viene el cumpleaños de mamá, o que los niños tienen un festival, yo planeo con tiempo el no faltar a ese evento, el comprar el regalito, el ir al mercado por los ingredientes, el cocinar, el avisar a la prima, mañana es cumpleaños de la abuelita, vamos todos. Realmente se da el resultado humano de la convivencia, porque tenemos oportunidad de planearlo y no hacemos cosas de botapronto. De botapronto es que el 15 de diciembre nos estamos hablando, oye, ¿y dónde hacemos la primera posada? Es que es mañana. Es cierto. O el 15 de septiembre estamos por teléfono, oye, ¿dónde nos echamos el grito?
Sí. Si lo planeamos con tiempo, hasta es más barato, y entonces regreso a que se produce riqueza, se produce patrimonio. Bueno, hasta se paga impuestos. Yo Sí, quisiera sí, sí, preguntar tengo que pagar algo, impuestos. si se puede. Adelante. Yo creo que es vital, fundamental esto que enseñas en Opixa, no voy a entender. Sí, pizza, sí. Y creo que es un problema nacional, no solamente de hacerlo en la Pues escuela. a lo mejor es humano. No solamente de los funcionarios que tienen que planificar. Ujú. A lo mejor es cultural, otras culturas tienen más procesos establecidos de planeación, ¿no? Sí. O tienen menos diversidad en sus cosas. Pero pregunto, ¿se ve esto? ¿Se puede ver? ¿Se ha visto antes en las escuelas? No. De manera cultural. Yo ¿Está creo que esto viéndose en otras universidades como Sí. tal? ¿Con el administrador nada más? Bueno, debo decir, como administrador, uno de alguna forma en las materias de administración va sabiendo que tiene que hacer planeaciones, las planeaciones llevan tiempo, y hay cuestiones muy técnicas desarrolladas por ingenieros para programar desarrollo de proyectos, por ejemplo, y para la programación de proyectos de inversión. Y entonces están las gráficas de Gantt, que fue un señor que dijo, hay que ver las actividades Así que es. no se pueden hacer, cuál depende de una anterior, cuál se puede hacer simultánea, cuál no tiene caso hacerla hasta el momento preciso. Así es. Los ingenieros lo usan, los administradores lo proponen, lo utilizan, pero parecería que después solo hay la hora de abrir, la hora de cerrar, y si hay cliente me espero, y si no ya cierro antes, ¿no? Entonces realmente es un problema, ¿no? Es un problema. Es una oportunidad. Una oportunidad de resolver, sí, claro, lo vemos oportunidad, sí. Muy bien. Porque iba al otro, un breve comentario. En este proceso de trabajar con personas, no hace mucho, un año, conocí a un señor de apellido Castro, que también es de alguna zona del Poli, que tiene un proyecto de libros de divulgación para las personas, ¿cómo se llama esto? La personal, como estos libros de planeación personal. ¿De autoayuda? Autoayuda, sí, esas sí, cosas. sí. Pero interesante en un sentido. No se quedaba en leer a Paulo Coelho y estas cosas que buscan que uno se anime porque se tenga que animar y dónde se quedó mi queso y esas cosas, sino tenía todo un capitulado relativo a esto. Muy ¿no? posiblemente. Relativo a usar estos famosos FODAs Sí, para uno mismo y de ahí trabajar en una agenda, una Claro. planeación. Un librito sensacional, extraordinario, ¿no? Con esta idea de ir más allá de su propia comunidad. Y precisamente por estar, lo decía el anterior mensaje, nos llega de ansiedad, de angustia y toda esta parte, pero es porque no estamos en esta posibilidad de organizarnos adecuadamente y usar por su tiempo. Es un círculo vicioso al final. y el ser humano necesitado de diversión, de lúdico, Claro. le roba su productividad del espacio en que a fuerza se quiere ir al cine, se quiere sentar a descansar, alega que está harto y se planta frente a una televisión, porque no se organizó para hacer en el tiempo prudente las cosas que tenía que hacer. Así es. Y hay que hacer el trabajo, y hay que ganarse el sueldo, y hay que cobrarlo. Entonces, sí es un proceso cultural Sí, necesario. sí. Que pasa por Disciplínate. una costumbre y llega a una cultura. O sea, podemos disfrutar más de la vida si se organiza mejor. Sí, claro. Eso queda Claro, claro. ¿no? por es mucho. cierto, Así es cierto. Mira, ¿cómo le hicimos tú y yo para venir hoy a este programa? Eh, ¿Qué cancelamos para venir aquí con el señor Zapata a hablar hoy? Yo no tuve que cancelar nada porque hubo paro en la UAM. Al final no tuve ni que avisar eso. Pero bueno, yo había hablado con él. Sí, yo voy a de- salir de allá, termino a las 6, voy a salir al cuarto para las 5 y calculo estar llegando. ¿no? Sí. Pues yo Pero no tuve que hacerlo por el paro. Yo acepté Tendría la que haber- invitación porque los jueves de este semestre no tengo clases en la tarde. Así Ese es. ¿no? Puedo venir el tercer jueves Tercer jueves de cada de mes. cada mes durante este semestre porque mi agenda dice que puedo. Claro. No puedo venir el miércoles, no puedo venir el viernes, no puedo venir el martes, puedo venir este jueves. Sí. Claro. Así que, Tienes razón, yo había sugerido el martes. El martes Sí. estoy libre a esta hora. bueno, pues Pero bueno, había entonces, la opción, pero pensando en entonces la agenda, como dices. hay que hacer, ¿no? ya desde este momento veo que tiene la disposición de venir con nosotros al programa de los martes. Checamos No, la no, agenda. bueno, sí, no. ¿Cómo dices? No, que sí, vemos, claro que sí. Pues, Muchas veces hace años me invitabas y bueno. Sí, estamos sí. aquí, ¿no? Bueno, porque yo creo que será muy interesante, no una presentación nada más, Gerardo, como en el caso de Ernesto. Vimos la proyección de los temas que Ernesto Sí, claro. nos trae aquí, y entonces lo mismo va a suceder contigo. Hoy es tu presencia aquí en el programa, pero yo espero que de aquí se derive una permanencia por lo menos una vez al mes de ti con Nos nosotros. organizamos, digo, es un Muy placer bien. realmente. Aprender siempre. Me espanta que el tiempo dedicado a la cultura en México sea minúsculo. Similar a lo que hay en las escuelas, por eso Sí. comenté Sí. esto, ¿no? Mira, yo creo que en el ámbito
Y perdón, nada más en el valor final de este trabajo que se hace por la gestión de promoción cultural, Sí. que ligo a la educación artística. Es la educación de la sensibilidad, es la educación de la expresividad, de la creatividad, inclusive y de la autoestima, y es la planeación. Quien hace ¿De la una educación autoestima? ¿De la autoestima? Quien hace Sí. una educación artística precisa, bien hecha, tiene que empezar a planificando. Si vas a hacer un cuadro, tienes que hacerlo. Si vas a hacer una obra de teatro, tienes que hacer todo el proceso. Y es Sí. una educación que no se da en esos términos. A eso me refiero, ¿no? en ese punto. Sí. Por eso esa educación hace falta. Empezar de otra manera. Uno sufre un impacto y empieza a aprender, después piensa, ¿no? Si uno aprende a seguir los procesos a través de, repito, hacer un cuadro, hacer una canción que tiene que decir lo demás, no para ser el próximo Lady Gaga o la próxima Lady Gaga, perdón, lo que vaya a ser, sino para ser una persona más íntegra, ¿no? Aquí tenemos un señor que viene de cantar en el coro alemán, Sí. que es administrador y que tiene esta... Aficionado. Bueno, yo no me acuerdo cómo se llama la maestra, la de profundidad. La conocemos. Bueno, tenemos el gran coro del colegio con la Tante Pina, ¿no? La Tantefina, ahí sí, La eso. Sofía Álvarez Serena. Y tenemos el súper trabajo de Marco Ugal. Marco Ugalde. Súper trabajo. Estuvieron recientemente ahí en el... Perdón, ya no salimos de No, la no, Sociedad de adelante, Autores y no, por favor. Compositores. ¿En dónde? Marco Ugalde estuvo ahí en la Sociedad de Autores y Compositores Es posible, sí. en un evento que se hizo con 8 o 10 coros para ligar el Día del Medio Ambiente, el 5 Es de posible, junio. sí. Sí, ahí andaba él, Sí, un Marco coro es, maravilloso. yo creo que es el mejor director de orquesta en México, digo, de coros. De coros, sí. Y si no es el mejor director de coros, es el mejor es uno de consolidador de trabajo de coros. Hace que los coros suenen espectacularmente bien. Si a los aficionados, profesores y papás del colegio alemán los hace sonar bien, si a los miembros del club alemán donde está ahora los hace sonar bien, a los estudiantes Nos hace vivir la jóvenes música, de, ¿no? de la UNAM los hace sonar tan bien que a veces dudas están gargantas humanas lo que estás escuchando. Sí. Es fantástico. Sí, sí, Fantástico. sí. Vea, yo tengo 30 años cantando con coros y cuando escucho a los coros de la UNAM, el estudiantil que regresó de Europa hace poco, me quedo pasmado. Es fantástico lo que escuchas. Sí. Digo, el nuestro Gabriel Saldívar, ¿no? Que Sí. el coro académico lo debes saber ¿Cómo no? también. Sí. Bueno, tenemos para varios programas. Sí, claro. Sí, como lo queremos compartirlo. Además, muy bien, eso me agrada. Identidad, cultura e identidad. ¿Qué puedes hablar de ese tema de identidad? Mucho se vierte en lo que está uno comentando directamente. Rápidamente, tenemos un problema que ahora está en los libros de algunos estudiosos de esto. Yo no soy especialista, pero los he conocido como Roger Bartra y Bolívar Echeverría, donde hablan de un proceso nacional que no concluye, que un proceso que viene de un pasado indígena prehispánico, un pasado español, criollo, y un proceso mestizo que no acaba de hacer switch. Yo creo que no es algo que podamos inventar ni tengamos que meternos a discutir ampliamente, pero es fácil observar las diferencias de razas, ¿no? O clases que se ven en distintos espacios. San Ángel, ¿no? Quienes van a los restaurantes, que está ahí varios de las crepas, como se llaman estos, y los que suben, ¿no? En los microbuses. Los aspectos físicos son distintos, ¿no? No tenemos que abundar en esto. Y los procesos que se dan, políticos, sociales, etcétera, también llevan cada quien para su santo. Por eso es tan difícil hacer grupo, a lo mejor por eso no llega la selección soñada de todos, ¿no? Por eso a lo mejor no hay unos Beatles en México, hay unos hombres, ¿no? Que se desarrollan terriblemente, ¿no? Porque ese proceso de consolidación, de hacer equipo, de hacer grupo, no se da, y que tiene que ver desde la matria. Al final todos somos católicos, apostólicos, romanos, guadalupanos y mexicanos, ¿no? Todos, hay quienes que tienen fe y la convive, hay quien va a la iglesia, hay quien no va, pero culturalmente todos venimos de esta esencia, ¿no? Como los musulmanes o los budistas están en otro, o los que vienen de las derivaciones protestantes también están en otro carril. Culturalmente somos distintos, ¿no? Y entonces nos identificamos como tales. Pero ¿qué va? Y tú lo acabas de ver. Yo me tocó nacer acá cerca del Parque de los Venados en Narvarte, pero que va de ahí haber nacido en Iztapalapa, que tienes 8 o 90 centros distintos regionales, que va de la gente que tiene 170 años haciendo la Semana Santa y que parece, dicho de paso, muy sencillo, pero se juntan hasta 5,000 personas que trabajan como relojito 170 veces ya, y eso muestra una arraigambre cultural mucho más allá de Coca-Cola, ¿no? Por decirlo rápidamente.
¿Y qué va de ahí a la gente que ha llegado a las unidades, por ejemplo, donde está cerca de Crisóstomo Bonilla, Bonilla, sí. las unidades que están en El Salado y todo esto, donde llegaron gente de toda la ciudad y de varios lugares del país a amontonarse así, ¿no? Y a generar una cultura distinta. Y otros, unos que vinieron de distintas organizaciones sociales, más de izquierda, buscando soluciones, y se metieron a predios. Entonces, esto es un conglomerado de identidad que se parece un poco a Los Ángeles, ¿no? Digo, hemos estado en Los Ángeles, esta avenida, ¿cómo se llama la avenida esta? Pues la avenida más mexicana del mundo, ¿no? Donde tú pasas de lo oaxaqueño a Jalisco, Michoacán, increíblemente. Y esto es Iztapalapa. Entonces, ese problema de ese switch, ¿no? Es identidad. Eso es identidad en el extremo político y social, ¿no? En el extremo nosotros, pues tenemos nuestro espacio familiar, ya no, al menos en el caso de Trujillo y muchos de nosotros, pues llegaron de provincia, los padres, hay a lo mejor un francés que se comió el abuelo de alguien hace 200 años, o un español que por ahí metió la pata quién sabe dónde, y ahí somos todos un conglomerado de situaciones, primero ahí, pero unos venían de Oaxaca, otros venían de Texcoco, de Contreras, de donde sea, pero llegan aquí y se hace el primer encuentro, ¿no? Después tienes la escuela, tienes la matria, que se llama según los antropólogos, ¿no? Que es el espacio que va más allá de tu casa, ¿no? Sales y sales a la cuadra, pues allá está el súper, o está la que vende los tamales, y está el del carro finote, y está el del carro destartalado, y cómo te va englobando eso, ¿no? Y después empieza ahí, aquí están los del Guadalajara, y aquí están los de la América, ¿no? Y los de los Chivas, y los de la UNAM, y depende como los vibres, porque así es, ¿no? El de las Chivas, pues son, quién sabe qué, ¿no? Mejor no decir, los de la América, ya no dice nada, pero si lo vemos, sí. es importante, ¿no? Como los tipos humanos están atrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la identidad. ¿Cómo vamos jalando hacia eso? ¿Por qué estamos en...? A mí me gusta, yo fui músico, soy músico, pero el señor está dentro de los coros toda la vida, ¿no? No estuvo en heavy metal, ¿no? Pero el heavy metal es otra expresión, que ahora inclusive hay universidad de heavy metal en Londres, ¿no? La primera carrera, heavy metal, ya de rock ya había, aquí lo hay en varias partes, pero heavy metal, que es el extremo de lo rupestre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero eso es la identidad, y la identidad es eso, son una serie de capas, una serie de relaciones, ¿no? Hay quien prefiere estar en McDonald's, ¿no? Hay quien no puede salir de Pujol, ¿no? El restaurante este maravilloso que dicen que está maravilloso, ¿no? Y hay quien no deja de comer tacos de canasta, ¿no? Se le pierde el apetito, ¿no? Y hay quien tiene la autoestima alta y la autoestima baja, ¿no? Y hay quien se siente mal porque, digo, acaban de decir que somos uno de los países más ricos, más felices del mundo. Lo vieron en algún lugar. Sí, salió Prodigy y estas cosas, ¿no? Una serie ¿De los más o los menos? Más felices. Más felices. Más felices, sí. Tan felices como los finlandeses o como los neozelandeses y todo este asunto. Y uno se pregunta, pero ¿cómo está eso, no? ¿Por qué pueda ser que la gente se le acerque y le preguntan por qué tan feliz es? Muy buenísimo. Sigamos. A ver, sigamos con ¿qué comentarios hay? Rosa nos dice, en la agenda podemos distinguir lo urgente de lo importante. Sí. Lo urgente es lo que es para mañana, lo importante es lo que decidimos sí hacer dentro de lo que vamos a hacer mañana. Un tema interesantísimo también. Los políticos están en lo urgente y no en lo importante. Porque descuidaron tanto tiempo lo importante que solo están detrás de recorrer lo urgente. Porque el político, igual que el hombre de cultura, necesita programar su acción. El hombre de cultura que va a tener un concierto de piano, el pianista que tiene un renombre, una reputación, un programa, un repertorio, lo invitan a poner un concierto y dicen, oye, para el sábado puedes poner un concierto, debería contestar, no, para el sábado no, ¿por qué? Porque tengo que armar primero qué piezas integran mi concierto. Y entonces tengo que tocarlas varias veces, y tengo que ir a conocer el piano que quieres que lo toque, y para ese sábado no. Pero porque me conozco, en 15 días, si agarra la agenda y dice, el viernes a las 8, ¿sí? Voy a estar en donde me presento, quien llego, quiero un ensayo más temprano, y quiero un poco de agua, y quiero un camerino para estar tranquilo. Mientras, ese día, no tiene nada que hacer en la tarde que no sea comer bien, irse a lavar los dientes, presentarse en base a su presentación, ver su camerino, tomarse su agua, tocar otra vez su piano y estar relajado para que a la hora que corresponde
con puntualidad artística de teatro, Sí. haga el tin, 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 tercera llamada, tomen sus asientos, por favor, se abre el telón, se ponga de pie, aparece, se deja aplaudir porque llegó, toque el piano y espera que aplaudan, porque acabó, porque la pieza gustó, porque el autor era famoso o porque tocó bien. Todo esto lo tuvo que haber metido en una agenda, y si puso inmediatamente después estar en la asamblea de papás, de familia, de mi hijo, no va a llegar. ¿Por qué? Porque tienes que darle prioridad a las cosas que, siendo importantes, lo son, y tienes que decidir, desde las cosas importantes, cuál sí haces cuándo. Y el día que tienes una reunión con tu hijo y tienes un concierto, te tienes que morder la lengua para decidir, cancelo el concierto o le digo a mi hijo que no voy a su reunión. Las dos cosas duelen mucho. Así que entonces esta recomendación Sí. de lo importante sobre lo urgente tiene que ver con el tiempo en que conoces que tienes que hacer algo para tomar la decisión y el compromiso de sí ir, sí cumplir, sí asistir. Y para eso sirve la agenda. Para que de lo importante decidas cuándo y si lo haces y lo que no. Vaya, decidas qué es lo que no vas a hacer, que es muy importante. Yo recomiendo que todo el mundo haga una lista de las cosas que tiene que hacer. Y lo que va haciendo lo tache y las nuevas cosas que tiene que hacer las sigue escribiendo. Y cuando se le acabe la hoja, haga una nueva hoja con lo que no tachó. Pasados 2 o 3 hojas, resulta que hasta arriba está lo que nunca hizo y lo que a lo mejor nunca va a hacer. ¿Para qué sigue pensando hacerlo? Y lo nuevo se va incorporando. Lo que se vuelve rutinario ya no se vuelve urgente. Tiene su importancia de cumplirse y para eso sirve la agenda, ¿no? Muy bien. ¿Es el mismo? Sí, ¿verdad? No, ¿No es otro? No, doña Rosa está muy activa. Sí, Muchas sí, gracias, sí, doña Rosa. Rosy, sí. Dice, Muchas interesantísimo el tema. ¿Por qué los mexicanos no tenemos la cultura de agendarlo? Sí, agenda. Porque nunca nos enseñaron, y híjole, ¿puedo decir cosas feas? Sí. Yo creo que a la gente del gobierno que nos maleducó a través de un programa educativo bien piñata, bien chiquito, a fuerza pusieron el que no sepan organizarse para que no los tumbáramos. Y entonces los tumbaron y que regresan. Ya dije. ¿Se pueden decir cosas? Sí, adelante, por favor. Este programa es bueno por eso. Entonces es posible que sí es cierto que se haya concentrado toda la atención en la pelea del Canelo Claro. en estos últimos 5 días, 6 días, para mitigar el problema social que está viviendo el país. Es real totalmente. No se Bueno. puede decir en este programa hasta... Sí, no, porque la pelea del Canelo estaba programada con un mes de anticipación. Así es. Porque los señores del negocio de televisión, que hacen mucho Así es, dinero, así es. programaron cuándo tenía que ser la pelea para que Mayweather también pudiese Así ir es, y así Las es. Vegas tuviera disponible el escenario Así es, y lo así pudieran avisar para que mucha gente viera el programa y se anunciara la cerveza y cobraran mucho. Sí, sí. Así es, y ajustar el 15 de septiembre, ¿no? Y además, Tal vez, que ¿no? sí, todo es una agenda. Y lo demás es un accidente Y casual. lo hacen bien los que se vuelven ricos. Así es. Digo, ¿no? y los que no se vuelven ricos es porque no lo hacen. Olvídense de hacerlo bien. Así es. Así es. Si así quiere es. volver rico, tome una agenda, organice su vida, decida cuándo se hacen las cosas, sea productivo, produzca dinero, no se lo gaste en lo que no debe, lleve en la agenda la anotación de cuánto cobra y cuánto gasta, cuánto puede guardar, y cumpla su realidad sueño, ir a Europa, comprarse el coche, pagarle al niño a la universidad, y no salir toda la vida con que no tengo. ¿Qué no tienes? ¿Tiempo o dinero? Ninguna de las dos. Pues, Así es, así es. y el tiempo está. Así es, el tiempo es. El dinero no. Cómo Se produce, se pero el tiempo utilice, está. cómo se estimule es distinto, Ujú. ¿no? Es distinto estimularlo a uno Sí. para ser creativo, para ser mano de obra, ¿no? Así es. Y hay una política atrás de eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la política educativa, con los gobiernos que ha habido. Hay una inteligencia. Hay una Y la inteligencia. ¿no? inteligencia dijo que no sepan. Eso está claro, ¿no? Es otro programa, pero... Ese Está bien, programa. está bien, está bien. Quiero comentarte, Ernesto, que Rosy es maestrante en educación y su trabajo para obtener el grado es el liderazgo transformacional en directores de secundaria. Ujú. Rosy, te ruego que por favor, porque es un tema que maneja Ernesto Pirch allá en posgrado en UPIXA, es precisamente liderazgo transformacional. Hicimos un programa de este tema. Hicimos un programa de liderazgo transformacional porque yo creo que se pueden compartir las experiencias. ¿Puedes dar algún dato para que quien quiera estar en contacto contigo lo logre? Tu correo. Mi correo es mi apellido, que es un dolor de cabeza, pero ni modo. Es una E de Ernesto, A de Adolfo y Pirch. Son 6 letras. Una P de papá, I de Ignacio, R de Roberto, S de Sara, C de Carlos, H de Hotel, @yahoo.com, sin MX. Sin MX. Les repito, EA, P de papá, I de Ignacio, R de Roberto, S de Sara, C de Carlos, H de Hotel,
@yahoo.com. .com. Y 3, 4 de la mañana, pero sí contesto. Eso es cierto. Aunque sea. Me consta que contestas. 3, 4 de la mañana. Sí. Es verdad. Igual que contigo, ¿eh? Contigo luego los mensajes son... Sí, ya estoy. Sí. Pero además, vamos a poner, si nos lo permites, el correo ahora en el Sí, desde mensaje luego. del programa que se sube a YouTube. Igual ¿Cómo tú. ¿Cuál sigues manejando de correos? Carrito. Ah, sí, a ver, ese no lo conozco. Carrito9 @hotmail. Ah. Es el familiar. Ah, Es el muy personal. bien, a ver. Carrito 9. Carrito Carrito9 9 @hotmail.com. muy bien. Ahora dicen también que dime tu correo y te diré quién eres, ¿no? Sí. Sí, algunas otras cosas. Este Carrito fue accidental, fue la primera vez hace 15 años. ¿Cuánto fue esto de los correos? Sí. Carrillo había 90 ya y- una buena cantidad, ¿no? Ya. Ahí de Carrillo viene Carrito. Y bueno, cambié nada más el artículo y salió rápido y dije, ya. Ya. Carrito 9. Bueno, Me ha servido para muchos yo comentarios. soy Ea Pierce. Tengo un hermano H. Pierce, un hermano C. Pierce y un hijo E. Pierce. Y yo tuve que ser EA. Pues sí, para poder resolver. Porque ya me había ganado el E. Pierce. Pues sí, claro. Claro, quería ser Otro. A ver, ¿qué dice? Sí, A ver, ¿cuál es ese? Ese es es... el de sí, ya leímos el de la cultura, de la agenda. Y entonces, mira, Vamos a ver. Paola. A Excelente programa e invitados. Saludos a todos desde Mérida. Ah, Muchas gracias, Paola. Oye, Gracias, muchas gracias. mira. Oye, Paola, tú eres seguidora de nosotros. Y saber que estás desde... imagínate en el extremo sur. En la hermana república. En la hermana es república. otro tema más. ¿Sí? No es Así es. Así Yucatán es hermana república. Así Chiapas pudo haber sido hermana república. Y Sonora tuvo su intención. Y en Soconusco siguen pensando. Sí, siguen pensando ser hermana república. Y agradecemos a Alejandro que dijera, esa debería ser materia desde primaria. Sí, Claro, señor. esto es. La organización del tiempo debe ser materia desde primaria. Y Mónica dice, yo termino no durmiendo de tanto pensar en lo que tengo que hacer y nunca termino. Sí, Mónica, es cierto. Oye, Esa pero es una frase eso célebre, tiene que ver ¿verdad? precisamente con la agenda. Pues usemos una agenda, Mónica, y nos habla en un mes que estamos aquí. Y a Laura dice, felicidades, el tema es muy interesante y amplio. Gracias, Ana Laura. Muy bien. ¿Y alguien más? Ya. Hasta ahí. Muy Bueno, bien. los demás son groserías, no lo vamos a hacer, Esas no se van a exhibir. ¿no? Dice, ya cállense, ¿no? Las críticas profundas tampoco. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el día de hoy el tema que nos has compartido? Hay una máxima que todos conocemos de la secundaria, de la clase de física, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo acepta transformación. Sí. El tiempo no es una materia. No se crea, no se destruye y no acepta transformación. El tiempo es un devenir, es un fluir. Ahí está, lo vemos pasar del futuro hacia el pasado y una vez que se fue es irrecuperable. Y si sumamos la cantidad de tiempo que hemos desperdiciado, no deberíamos nunca quejarnos de por qué no tenemos más, por qué no somos más. Dejamos pasar el tiempo. Los pobres y los ricos, y los inteligentes y los tontos, y los cultos y los incultos. Me duelen los que están incapacitados para concebir tiempo. Me duelen los niños desnutridos que luego no pueden pensar bien, que su cerebro no se desarrolla y entonces no pueden dársele conceptos del tiempo. Pero todos los demás deberíamos aprovechar mejor el tiempo. Esto, claro, nos incluye a todos. Sí, A mí. es verdad. Yo te aprecio muchísimo, Ernesto. Tú eres una persona puntual. Decimos 5:30 de la tarde y estás aquí 5:30 de la tarde. Y en alemán se dice Deutsche Stunde. ¿Qué significa? Ni un segundo antes, no, ni un minuto antes, ni un segundo después. Ni un minuto antes, ni un segundo después. Sí, es el concepto Puntual. de la puntualidad alemana, ¿no? Sí. Y Más que la Media hora inglesa. antes, además. En la inglesa es exactamente al momento. Y entonces todos llegan juntos y son una pelota terrible. Los alemanes llegan con un minuto de distancia entre el primero y el último, pero todos están a la hora que tienen que llegar, como cultura. Sí. Los mexicanos llegamos un poco verdaderamente a la y se va. Sí, llegamos, claro, eso me incluye. Yo lo dejé así, ¿no? Te dije, yo Sí, salgo sí, sí. al cuarto para las Sí, 5, sí, ¿no? sí, estábamos conscientes de que Salí venías desde y Xochimilco, vengo a hacer esto y venía yo calculando si estar no a las 5:30, porque bueno, también tuve algunos maestros alemanes o ingleses que eran maravillosos en la puntualidad, y no solo en la puntualidad sino en la exigencia. Estabas ahí medio minuto tarde y bueno, no entras, y no nos formó del todo, ¿no? Pero en este caso, y no es el pretexto, iba yo a jugar, me agarró la marcha, ¿cuál? ¿No?
me agarró la lluvia, pues ahora no llovía, ¿no? Y lo que sea. Pero 12 minutos para cruzar Insurgentes. No, eso sí estuvo terrible, de Y veras. luego me iba a estacionar enfrente porque me comentabas que Sí, era sí, sencillo. así es. Y pues tuve que dar 2 vueltas porque no, hoy no hubo. Hoy no hubo, sí. Pues son azares Normalmente, de la vida. efectivamente. Pero eso sí, mi cariño y mi respeto a mi maestro muy cultural. Yo procuro, ¿no? Sí. Procuro, pero ahí va, ¿no? Si he salido a las 4:30, yo hubiera ido Claro, perfectamente. claro. Me hubiera dado una vuelta. Y si su abuelita tuviera llantas, sería mi Hubiera yo pensado qué vamos a decir, de qué se trata. Te hubiera preguntado, ¿y quién es el señor que viene? ¿No? Para tener una idea de dónde nos íbamos a... Sí, porque el rótulo de ya cállate, no hubiera tiempo. Y no llegué, ya siéntate. Ah, bueno, sí, allá estamos. Bueno, gracias, ya estamos y ha sido un placer. Román, Así es. Román Díaz, encantado de verte. Román es especialista en Derecho, en Amparo, y es un extraordinario abogado. Él tiene su propio programa. Además, gente con la que nos llevamos muy bien. Román Díaz. Si me das un brevísimo comentario. Adelante. Hay que hacer algo que tiene que ver estrictamente con el tiempo y que hay que hacerlo con ritmo. Todos los procesos, todas las cosas que hagamos tienen que hacerse desde un punto que inicia hasta un punto que termina y que respira. Sea cantar, ¿no? O sea, hacer una planeación, si no va haciendo las cosas, sea construir un proceso y una casa, sino, bueno, haciendo el ritmo que tienen que hacer y construir, las cosas no van a funcionar. Eso está en la música, en la literatura, en la ingeniería, en todas partes. O sea, el tiempo está, pero hay algo que también está encima de él y que es el ritmo, ¿no? Alzar y dar 1, 2, como decía. Tic-tac, tic-tac, Uno, tic-tac. diástole, sístole, ahí está, y es la música y es todo, ¿no? Hay que pensar que hay que hacer todo con el proceso que uno con ritmo, y eso es la vida propia, ¿no? Eso es lo que aporta el humano al tiempo. Sí. Pongan su ritmo en una agenda. Perfecto, así será. Exactamente, Isabel, pues para eso es, ¿no? Hemos llegado al final del programa. Muy agradecido, Ernesto, como siempre. A ti por tu generosidad en el tiempo y en aguantar a tus invitados. Gracias por la Gerardo, invitación, Jesús. gracias No, porque al contrario. habíamos buscado durante buen tiempo esta presencia tuya aquí en el programa, y bueno, me place mucho que ahora no es únicamente esta vez, sino que podamos Sí, tener tu para- presencia aquí de para manera servir, periódica. claro. Isabel Villaseñor, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Pásenla Buenas muy tardes. bien y nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo martes. Hasta pronto. No fumen. Eso. Sí, bueno, hay que llegar a Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.